y el mundo, y el enfoque STEM. El enfoque STEM, que todavía es nuevo en el Perú, pero en el mundo, el enfoque STEM es una urgencia y una necesidad. En el Perú siempre llegamos tarde, ¿no? El enfoque competencia en las escuelas ya se van desarrollando hace casi 20 años, ¿ok? De manera legal. Y quizás de manera más enfática hace 10 años. Pero en Perú tenemos recién 3 años de plantear recién el currículo, ¿ok? Y este currículo lo que ha hecho, y a veces no nos damos cuenta, en romper un paradigma. Es decir, de pasar de un enfoque disciplinar a un enfoque por competencia. ¿Cómo convierto mi institución educativa en un laboratorio donde se desarrolla competencia y no en un espacio donde se desarrolla clases? Ese es el reto. ¿Qué es la innovación educativa? Pasar del enfoque disciplinar al enfoque por competencia. En concreto, eso es innovación educativa hoy. Por eso que necesitamos que las escuelas innoven, que los directores sean líderes innovadores. ¿Ok? En los 3 niveles de innovación. En la innovación pedagógica, que es la más importante, ¿verdad? En la innovación en el desarrollo de competencias de mis maestros, en la innovación de la gestión, es decir, la construcción de mi escuela, en esos 3 niveles de innovación. O sea, innovación educativa, tenemos, menos mal en el Perú, muchos avances en el marco de políticas. Cuando trabajamos en el ministerio, hemos planteado estos marcos de políticas justamente para que innoven los docentes y los directores. Cuando hemos trabajado el currículo en el ministerio, justamente hemos pensado en los proyectos de aprendizaje y proyectos de innovación. Ya mañana vamos a profundizar esa partecita. Pero en estos 3 niveles, tanto de pedagógico como de desempeño docente y como de gestión, hay marcos que tenemos en el Perú, que no lo tienen otros países. En ese espacio, el Perú sí está adelantado. No lo tiene como Ecuador, Bolivia, Chile ya lo tiene, Colombia también, pero todo Centroamérica todavía están en discusiones. En Estados Unidos todavía hay un debate sobre si es posible tener un marco de competencias para los estudiantes, para los profesores, para los directores. En el Perú ya lo tenemos. Tenemos el currículo nacional que le da el marco de competencias. Decide qué competencias son las priorizadas, pero no es las únicas. Son las mínimas. Necesitamos desarrollar más competencias, pero estas son las mínimas, las esenciales, que estas 30 y tantas competencias se componen en 12 rasgos fundamentales que queremos potenciar en el estudiante. Tenemos el marco del buen desempeño docente, que tiene un conjunto de 12 competencias, ¿verdad? Y desempeños que demuestran que este docente, ¿no?, está preparado para formar y potenciar las competencias de su estudiante. Tenemos el marco del buen directivo, donde te dice cómo se configura un directivo con liderazgo pedagógico, transformacional, innovador. Y entonces, colegas, estamos en un país complejo, que tiene marco de políticas, pero en la realidad todavía estamos empezando. ¿Ok? Pero ustedes de estas redes, ustedes del OGEL 7, serán los primeros en movilizar proyectos de innovación en cantidad, que no sea una excepción. Cuando uno va a las regiones, a las provincias, en un conjunto de redes, conferencias que vamos dando, innovadores hay 1, 2, 3, 4, son excepciones. Y eso es doloroso. La innovación tiene que ser la nueva normalidad. La UGEL 7 pretende plantearse eso, es decir, generar cultura innovadora en todos. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es que el director la tenga clara, que tenga clarísimo lo que tiene que hacer y cómo responder a las preguntas claves, cómo acompañar a sus docentes, porque si no entiende cómo formular, no va a propiciar la formulación. Si no entiende cómo gestionar, no va a acompañar la gestión. Si no entiende cómo evaluar, no va a evaluar los impactos de las evaluaciones, de las innovaciones en su institución educativa. Entonces, por favor, estos 3 días de taller
que se convierta en la comprensión de cómo se formula, gestiona y evalúa. Luego, a ver, el audio del profesor Manuel Vázquez. Sí, ya, ok. Luego de estos 3 talleres, colegas, yo les aconsejo, no es, digamos, una regla, los aconsejo a juntarse entre directores, y plantear un proyecto, ¿ok? Con la lógica que hemos trabajado, plantear un proyecto. Y cada director puede implementar este proyecto con sus variantes, con sus diversidades. Pero lo más importante es que han aprendido juntos, han aprendido a coordinar desde lo pedagógico. La pedagogía, ustedes saben, más que yo, no es un proceso individual, es un proceso colectivo. Y entonces, de manera natural, ustedes organícense entre 4 o 5 directores y discutan para aprender, deliberen para aprender, ¿no? Es decir, que un modelo de proyecto que es un producto de aprendizaje. ¿Estamos? Júntense, pueden trabajar solos también con su equipo de profesores, por supuesto, pero siempre en colectivo, ¿ok? Y planteen con las herramientas que le vamos a darle estos 3 días un proyecto. Y nos encontramos me parece que el 19 o el 16 en las asesorías, donde cada uno va a presentar y vamos a dialogar dónde se precisa, por dónde está, y todos los vamos a escuchar. Eso se llama laboratorio, ¿verdad? Hoy el enfoque de acompañamiento y tutoría y mentoría ya no es de tú a tú, bit to peer se llamaba antes, ¿no? Digamos, sino más bien en laboratorios de aprendizaje. Entonces, todos los que tenemos más de una semana para trabajar nuestra idea de proyecto. Los vamos a presentar, ¿verdad? Igual en esta sala y las vamos a revisar, las vamos a reflexionar y todos vamos a aprender. ¿Ok? Y cada uno, puede ser que un director no ha tenido tiempo, se le ha complicado, o los profesores no se conectan, o no quiere mostrar porque, en fin, no está inseguro, no importa. Pero en este laboratorio, escuchando el avance de sus colegas, de sus pares, va a precisar también su proyecto. Y puede ser que exista un proyecto ya avanzado. Ok, de acuerdo. Va a ser mucho más fácil aplicar estas herramientas. Son herramientas sencillas, ágiles. Hoy en el mundo estamos en la tendencia de las herramientas ágiles y sencillas, ¿verdad? Design Thinking, Scrum, Canvas, y en las plataformas también son herramientas ágiles, ¿no? Las colaborativas, las interrelacionadas, etcétera, etcétera. Entonces, también, ¿por qué no la innovación tiene que terminar utilizando herramientas ágiles? Nosotros vamos a utilizar la herramienta INO, que ha funcionado muy bien, que ha ganado un concurso mundial y que hoy, justamente esta semana, estamos presentándolo en el Silicon Valley aquí. Y entonces, vamos para adelante. Siempre orgulloso de la UGEL 7 porque son una red sumamente emprendedora, innovadora. En todos los concursos siempre hay un docente, siempre hay un líder de la UGEL 7. Conozco muy bien la UGEL 7 a todas las instituciones y sé que existe innovadores de primer nivel. Y lo que quizás falta son espacios donde compartirlos, dialogarlos. Y a partir de ahora yo los voy a acompañar, ¿no? Entonces en las redes que vamos trabajando, los vamos acompañando. Vamos a ganar si hay concursos, vamos a publicar si es que así ustedes lo deciden, ¿ok? Entonces es muy importante, esto es el inicio de un movimiento innovador en la UGEL. Siéntanlo así, siéntanlo como algo histórico. En la pedagogía, nuestros estudiantes, cada momento tiene que ser histórico para ellos, inolvidable. De eso se trata la pedagogía. No puede ser rutinario, una tarea más, no, tiene que marcar la vida. Lo mismo en este año de crisis, en este año difícil, de dolor, de sufrimiento, que este aprendizaje, que mi proyecto, ¿verdad? Formulado, se convierte en algo inolvidable. Y lo van a recordar siempre, siempre. Este año y el año que pasó, lo vamos a recordar todas nuestras vidas.
Y lo vamos a contar y lo van a recordar nuestros hijos, nuestros nietos. De manera que, colegas, un proyecto en este año no puede ser cualquier proyecto. Tiene que ser el proyecto de nuestra vida pedagógica. Yo los invito a tomar de esa manera este aprendizaje, ¿verdad? Ok, voy a compartir mi pantalla para construir lo que se llama el proceso de formulación del proyecto. Si me permiten, un momento. Ok. Listo. A ver, están todavía ingresando. Ok, muy bien. A ver, colegas, un elemento clave del enfoque por competencias es que las partes están unidas a su todo, ¿verdad? Es decir, que vamos a abordar situaciones complejas, no aisladas, no segmentadas, sino sobre todo situaciones que están interconectadas, interrelacionadas, interdisciplinares. Entonces, el enfoque de competencia nos está diciendo que el cerebro es complejo y ese cerebro con el cual nacemos nace con las competencias y esas competencias se van formando segundo a segundo, se van desarrollando de manera autónoma, pero también se van derivando situaciones que afectan su desarrollo. Y entonces, colegas, en el enfoque competencia hay un elemento clave y ese elemento clave es que eh, todo tiene que estar conectado, ¿verdad? Es decir, tiene que haber una lógica sistémica en lo que hacemos. No puede estar aislada. Y entonces, en esta primera parte, ¿verdad? De formulación de mi proyecto, ¿no? Del proyecto de innovación, lo más importante, ¿ya? Lo más importante es la triangulación de los elementos claves de la innovación. ¿Ok? Vamos a triangular. Cuando un docente le plantea a usted, director o directora, profesor, señor director, yo tengo una innovación. Muy bien. A ver, en 5 minutos ustedes tienen que dialogar con el profesor triangulando la idea, para ver si es consistente. Primero, un director jamás puede autorizar o empoderar proyectos no consistentes, porque eso sería afectar el desarrollo de nuestros alumnos. Tiene que ser consistente. Tiene que basarse en competencias, porque eso es lo que nos demanda la norma. ¿Ok? No tiene que ser un proyecto disciplinar de desarrollo de contenidos, conductistas, transmisoras, sino un proyecto que desafía, un proyecto que inspira. Tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo yo en un diálogo, un primer diálogo con mis docentes, puedo garantizar que lo que va a hacer mi docente es realmente un proyecto de innovación? Entonces, para eso nos vamos a plantear 3 preguntas, ¿ok? No en el mismo orden, pero vamos a empezar. Una pregunta clave de la formulación es qué competencias, ¿no? ¿Qué competencias voy a desarrollar con mi proyecto? ¿Ok? Eso es importante. Una pregunta clave. Profesor, señor director, tengo un proyecto que ya lo trabajé hace muchos años y que lo he hecho en mi doctorado, está validado, ¿no? Y entonces un proceso es una estrategia, una metodología basado en fuentes científicas y la quiero aplicar. ¿De acuerdo? Pero profesor, ¿qué competencias vas a empoderar y desarrollar con esa innovación?
Vamos a desarrollar todas las competencias, señor director. No. Este es tu primer no. Todas las competencias, muchas competencias, ese es el momento del primer no del director. No. En enfoque competencias, lo más importante es profundizar antes de abarcar. ¿Ok? Eso es muy importante. No se puede, por ejemplo, menos en pandemia, menos a distancia, con todas las limitaciones, abordar proyectos que desarrollen pues 10, 9, 5 competencias en un cartel enorme, ¿verdad? Donde el proyecto quiere abordar todo y nada a la vez. Como director tenemos que ser responsables de esto. Es decir, tenemos que aprender a decir no por el bien de nuestros niños. ¿Por qué? Una competencia es muy compleja, es un universo, es un mundo, tiene su lógica. ¿Que se conecta con los demás? Sí. ¿Que aporta a los demás? Sí, de todas maneras. Así que no se estresen, tranquilos. No se preocupen si va o no a desarrollar las otras competencias, sus estudiantes, lo va a hacer. Pero tenemos que profundizar una. Porque una. Ok, profesor, director, directora, pero estoy trabajando en equipo, somos 3. Ok, puede ser que 3 competencias podemos abordar en el proyecto. Si son 3 y el proyecto es de mediano plazo, por supuesto. Pero es un proyecto corto, de 3 días, de una semana, y estás trabajando solo y quieres abordar 3, 4, eso es imposible. No conozco yo, por lo menos, un proyecto de innovación con impacto en el aprendizaje, con evidencias sólidas, que hayan abordado 3 competencias en una semana. Eso es engañar. Eso es poner más importancia al método, a nuestros formatos, a nuestros papeles, a nuestro Word, antes de la realidad. Y la realidad tiene que ser demostrar con evidencias el logro de la competencia. Y entonces esta pregunta es clave, señor director. Muy bien, profesores. ¿Van a innovar? Sí, pero díganme con claridad qué competencia van a desarrollar y empoderar y qué evidencia me van a mostrar de esa competencia. Esa es una pregunta de apoyo, es una pregunta de liderazgo, porque lo que le estás exigiendo a tus docentes, a tu plano de docentes, es centrar, es perfilar. Es como cuando vayamos asesorando las tesis, ¿verdad? En las tesis, los egresados siempre tienden a resolver los problemas del mundo, ¿verdad? ¿No? Se plantean muchas cosas y vamos como asesor centrando hasta las variables más profundas y concretando su tesis, ¿verdad? Es lo mismo que vamos a hacer. Quieren los profesores, y muy bien, que quieran abordar, desarrollar muchas competencias, pero nuestra responsabilidad como director es focalizar, priorizar. ¿Ok? Pero en esta pregunta no es tan fácil, porque esta pregunta además, ¿no? Nos plantea nos plantea los énfasis del desarrollo de la competencia. En primer lugar, lo que tenemos es que en el proyecto tenemos lo que se llaman las competencias priorizadas. La competencia priorizada, que es la que vamos a evidenciar. Es decir, voy a demostrar, o mis estudiantes van a demostrar con evidencias que esa competencia se ha desarrollado. Entonces requiere que el proceso innovador, que vamos a hacerlo mañana, esté organizado en función a las capacidades de esa competencia. Eso requiere que el proceso de evaluación formativa está ideado, ¿verdad? Está ejecutado en base a las capacidades de la competencia. El cartel de evidencia va a responder a eso. Por eso es importante la competencia priorizada. Luego tenemos las competencias impactadas. Es decir, al priorizar esta competencia, yo impacto a otras.
Por supuesto que impactó a muchas, quizás a todas. No sabemos cómo funciona el cerebro. El cerebro es mágico, es especial. Pero impacto a unas con más énfasis. Desde el punto de vista pedagógico, no estoy hablando desde el punto de vista neurocientífico, ¿verdad? Los neurocientíficos no escalonan ni estratifican el desarrollo de las competencias, tiene otra lógica de comprensión. Nosotros estamos hablando desde la pedagogía, desde lo metodológico, ¿verdad? Porque tenemos muy poco tiempo, tenemos alumnos diversos, y entonces pensamos mucho en los métodos. Y entonces tenemos, por una parte, las competencias priorizadas, que es la que voy a evidenciar, ¿ok? Luego tengo las competencias impactadas, que es lo que voy a cotejar. Muchas veces me dicen, profesor, ya tengo las evidencias de mi proyecto de innovación y le puedo enviar mi tabla de cotejo, pero eso no es una evidencia de la competencia priorizada. Esa es una evidencia tuya, de tu percepción, de tu observación. Es una evidencia de la enseñanza, del acompañamiento que tú haces al estudiante. Y por tanto has interpretado, has recogido y has marcado, has chequeado en tu cotejo lo que tú estás observando, lo que tú estás comprendiendo. Pero eso no es una evidencia de aprendizaje. Ese es un cotejo. Esa es una observación. Es una reflexión. ¿Ok? Hay que, en cambio, en la competencia priorizada, sí tienes que enviarme las evidencias, le decía a un profesor. Ya lo vemos eso en el tercer taller, vamos a profundizar de esto de evidencia, ¿ok? Entonces, las competencias impactadas son aquellas que se movilizan gracias a esta competencia priorizada. Con más énfasis, ¿verdad? Con más énfasis. Vamos a hacer unos ejemplos, tranquilos, ¿ya? Luego tenemos las competencias de soporte. ¿Ok? Y estas las que voy anotando, ¿verdad? Anotando en mi libro diario, en mi cuaderno de campo, qué sé yo, o simplemente mentalmente en la observación, en mi Blackboard, ¿no? Qué sé yo. Miren, colegas, cuando uno desarrolla y profundiza una competencia, moviliza otras. Pero el problema es que no puedo evidenciar todas. Entonces, estas que yo movilizo, las cotejo, las apunto, las voy acompañando. Pero estas competencias, tanto priorizadas como necesitan de competencias de soporte. Es decir, que todo el tiempo tenemos que empoderarlas. Porque no es posible no movilizar y no apoyarnos en estas competencias. Siempre están presentes. ¿Ok? Ok. A ver, vamos con un ejemplo. Profesor, por la pandemia, mis estudiantes han convertido en un laboratorio la cocina de sus casas. Y en la cocina hemos encontrado muchos elementos para la indagación. Profesor, voy a desarrollar el proceso de indagación en mis estudiantes. Esa es mi competencia priorizada. Ah, excelente. Muy bien. Excelente. ¿Y qué competencias vas a impactar? A ver, profesor, no me expliques eligiendo las competencias, sino explícame qué es lo que van a hacer para identificar estas impactadas. Bueno, en la cocina vamos a identificar los niveles de azúcar que estamos consumiendo por familia y su relación con la diabetes y su relación con la crisis en la pandemia. Eso vamos a reflexionar. Ah, qué interesante. Y van a indagar tanto en el campo, o sea, en la cocina, ¿verdad? Como en, en la bibliografía, en la fuente de información. ¿Ok? Ok, entonces, eso van a indagar. Pero en el proceso de desarrollo del proyecto, digamos, de indagación, los estudiantes tienen
que gestionar recursos, espacios, bibliografías, fuentes, es decir, que están impactando en una competencia que el currículo denomina gestiona de manera autónoma, ¿no? Espacios, productos, qué sé yo, recursos. Pero a la vez van a explicar esa experiencia vía WhatsApp, vía Zoom, van a explicarlo. Y ahí estamos desarrollando la oralidad, la expresión, ya sea mediante la lectura o la escritura. Estamos impactando. Pero en el proceso de desarrollo del proyecto, los estudiantes continuamente van a manejar datos, ya sea en las tablas, ¿verdad? Químicas, en los niveles, ya sea en las estadísticas, en la relación diabetes, ¿verdad? Y el azúcar, ya sea en la relación de las predicciones que vamos a hacer en el futuro, etcétera, etcétera. Y entonces me voy a apoyar en la gestión de datos, en el manejo de cantidades, y esa es mi competencia de soporte. Ok, colegas. Entonces, tenemos 3 tipos de competencias que se abordan en el proyecto de innovación. ¿Ok? Tenemos entonces la priorizada, que se va a evidenciar, la impactada, que se coteja, ¿verdad? Y ahí ustedes ya saben cotejar, ¿verdad? Ya saben plantear una tabla de cotejo, ya saben plantear ustedes los criterios, estos criterios tienen que responder a la competencia, eso ya lo sabemos, tiene que ser sencillo, pueden transversalizar un enfoque en su cotejo, eso ya ustedes lo dominan, no hay problema con eso. Y estas competencias de soporte que se van mirando y observando y vamos anotando. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué, colegas? Porque acá hay algo esencial. Vamos a hacer. Acá hay 2 elementos claves, colegas, que tenemos que tener en cuenta con las impactadas, ¿ya? Y las de soporte, ¿ok? Primero, porque este año nos han pedido que desarrollemos una evaluación diagnóstica, ¿no? Y el año pasado nos han pedido hacer un informe cualitativo del desarrollo de la competencia, ¿verdad? Y claro, lo que está pasando, y he visto muchos informes diagnósticos ahora que me han compartido, y estamos cometiendo el error que a veces cometemos cuando estamos en la presencialidad. Creemos que para evaluar la competencia necesitamos tomar una evaluación de entrada, un examen, preguntar. En enfoque competencia no se evalúa de esa manera. En el enfoque disciplinar sí. Si se recuerda el tema, si domina la estructura, si se recuerda tal elemento, qué sé yo. Pero en enfoque competencia no estamos evaluando contenidos. Estamos evaluando el desarrollo de la competencia porque se ha desarrollado. No es que inician el desarrollo en la escuela. Esto está en permanente crecimiento, queramos o no. Con nosotros o sin nosotros, la competencia se sigue desarrollando. ¿Cuál es la diferencia entonces estar en la escuela si se sigue desarrollando? La diferencia es que en la escuela se desarrollan en entornos más complejos para que la competencia se desarrolle a mayor proporción. Nosotros podemos aprender de manera intuitiva, reactiva, fuera de la escuela. Y lo hacemos. No hemos tenido que ir a la escuela para vestirnos, para aprender a manejar quizás bicicleta, a jugar fútbol. Hemos aprendido, hemos reforzado quizás en la escuela en inicial, pero hemos aprendido solos. Ensayo-error. Aprendemos. Las mayores cosas que aprendemos, los hemos aprendido en la práctica, fuera de la escuela, con el otro, jugando. Incluso esos aprendizajes de habilidades blandas lo hemos aprendido con la experiencia.
en el amor, por ejemplo. Eso, digamos, el manejo de emociones, por ejemplo, cuando trabajamos con equipos de alto rendimiento, aprendemos a manejar mejor nuestras emociones, a trabajar en tensión, en presión, aprendemos. Pero ¿qué pasa en la escuela? Y en la escuela lo que sucede es que debemos acompañar y desafiar a los estudiantes para que generen aprendizaje complejos. Y eso tiene que ver, colegas, sobre todo en que los estudiantes tienen que aprender a pensar y después actuar. En el proyecto de innovación es lo más difícil esto, que los estudiantes piensen, planifiquen, diseñen, modelen, preparen, organicen y luego actúen. ¿Ok? Porque somos muy reactivos. Los estudiantes lo pueden hacer intuitivamente, pueden resolver, decirte ya lo hice ya, pero no han reflexionado lo que han hecho. Esa parte de reflexionar lo que han hecho es muy importante para el proyecto de innovación, es muy importante para su vida. Por eso que cuando somos adultos, y eso es algo que arrastramos todos nosotros, porque hemos vivido escuelas totalmente estructuradas, disciplinadas y burocráticas, en lo que no hemos aprendido a crear y luego implementar, sino implementar lo que me dicen y comprender luego. ¿Ok? Y entonces estas competencias impactadas, ¿para qué nos sirve? Yo ya cotejé esta competencia, ¿verdad? Y hay dos palabras claves, colegas, que tienen que ver con las necesidades del estudiante y la demanda. Demanda. Dice la literatura que cuando yo abordo una experiencia de aprendizaje, cuando desarrollo un proyecto de aprendizaje, la competencia que guía o perfila esta experiencia, o sea, la priorización de la competencia, tiene que responder a la necesidad y a la demanda del estudiante, ¿verdad? Ese es algo muy básico que todos sabemos. No estoy diciendo nada nuevo. Pero, ¿cómo se entiende necesidad y demanda en el enfoque por competencia? ¿Cómo se entiende esto? ¿Ah? No es, ojo, necesidad no es lo que le falta al estudiante, lo que no puede el estudiante, lo que no quiere el estudiante, lo que no tiene, no, eso no es. Es una mirada, lo que muchos expertos llaman la mirada, ¿verdad? Asistencialista y dependiente de los estudiantes. No. Lo que llaman el enfoque de carencia, ¿no? Es decir, los estudiantes carecen de algo y por tanto yo voy a brindar oportunidades para que no tengan esa carencia. Y así no funciona el enfoque competencia. Entonces, lo que tenemos que es identificar necesidades. Cuando decimos necesidades, lo que estamos identificando es esa necesidad del estudiante por mostrar esas competencias. Porque las tiene, no es que no las tiene. Entonces, por ejemplo, profesor, voy a plantear un proyecto de títeres reciclados. ¿Y por qué lo hace, profesora? Porque los estudiantes no leen, no escriben, no tienen ganas, no aburridos, y entonces por eso los voy a animar así. No, así no se plantea. Si los estudiantes no leen, se aburren, es que hay algo superior que evita que muestren sus competencias. Entonces hay una necesidad de mostrar esas competencias. A eso se refiere cuando hablamos de necesidad. ¿Ok? Y cuando hablamos de demanda, digamos, son esas competencias que ya se están desarrollando y que te están demandando más situaciones, más retos. ¿Ok? Hay que saber leer estas dos frases porque a veces se confunde con que falta al estudiante, su problema del estudiante. No, y eso nos lleva a tener bajas expectativas de nuestros estudiantes. Entonces, es muy importante. Entonces, cuando yo voy cotejando,
¿verdad? La experiencia, el proyecto, cuando voy cotejando en el desarrollo de mi proyecto esta competencia impactada, voy identificando estas necesidades, voy identificando estas demandas. No se puede diagnosticar pasivamente desde el examen, se tiene que diagnosticar en el hacer, en la vivencia, cuando yo voy observando en el desarrollo de la experiencia. Ahí se evalúa por competencias. No se evalúa en un examen, con un formato, con un formulario, no. Se evalúa dialogando, observando, mirando el avance de las evidencias, mirando el avance de la competencia priorizada. Vamos a suponer, ok, profesor, me he planteado. A ver, el audio, por favor. Y a ver, ok. Gracias. Bueno, me corta. Muy importante, colegas, cuidar su audio, por favor, ¿ya? Ok. Y entonces, colegas, evaluar en una evaluación diagnóstico es extremadamente vivencial, ¿ya? Vivencial. Y entonces, vamos al ejemplo. Muy bien, voy a convertir la cocina de las casas en un laboratorio químico, donde vamos a identificar los niveles de azúcar y su relación con la diabetes y su relación con la pandemia. Eso es lo que vamos a hacer con mis estudiantes, ¿ok? Y entonces, indaga es mi competencia priorizada. Esa la voy a evidenciar. Mis estudiantes la van a evidenciar. Ahí me voy a concentrar. Pero no ocurre esto de manera aislada. Y entonces impacta en dos competencias. Una primera competencia impactada es que gestiona de manera autónoma. Quiero saber si los estudiantes están en las posibilidades de gestionar ellos mismos las cajas con las etiquetas, buscar fuentes, conversar, entrevistar, qué sé yo. ¿Pueden hacerlo de manera autónoma o necesitan el apoyo del docente todavía para hacer eso? ¿Ok? Y entonces me doy cuenta que de los 15 estudiantes que van ya desarrollando sus primeras indagaciones, de los 15, 10 están esperando protocolos, están esperando una guía, están esperando el apoyo de papá, están esperando lo que el docente va a orientar. Y entonces no gestionan de manera autónoma. Por alguna razón. No es que no quieran, sino ocurre algo que los estudiantes tienen temor para gestionar estos recursos, estas fuentes. Y entonces, ¿qué hago? Cotejo y digo, ok, 10 alumnos tienen alguna complicación para que puedan gestionar de manera autónoma. Seguramente tienen temor de algo, ¿no? Seguramente, ¿ok? Y entonces, como son 10 de 15, ¿qué decido? Hago una evaluación diagnóstica y digo, ok, de los, ¿no? ¿Qué tales alumnos tienen todavía algunas necesidades por mostrar su ejercicio autónomo, ¿verdad? Ok, eso es una evaluación. O puede ser al revés, que de los 15 gestionan de manera autónoma y entonces ya tengo ya una evaluación que los estudiantes muestran, ¿verdad? La gestión autónoma en todo su proceso de proyectos, de prácticas que estamos... Esa es una evaluación. ¿Por qué? Porque le estoy observando en el proceso del proyecto. Y entonces hay una demanda de seguir desarrollando cosas. Necesidades y demandas. Pero vamos a suponer que ocurre algo crítico. Y dice que de los 15 no pueden explicar cómo se ha desarrollado su experiencia. Solo quieren presentar su PPT y leen el PPT. Pero quiero que me expliquen de manera autónoma, pues esa es la evaluación formativa. Y ninguno tiene temor de hablar, hay algo pasa también. Y entonces, ¿qué hago? Esa competencia, ¿verdad? Esa competencia las voy priorizando para el siguiente proyecto de innovación. Entonces, cuando me preguntan, profesor, ok, la pregunta, ¿qué competencias tiene dos partes? Uno, que es el proyecto cero, es decir, el primer proyecto del año, donde yo
yo, desde mi experiencia, desde mi lectura, decido la competencia priorizada, es decir, porque conozco a mis estudiantes, de alguna u otra manera he generado ejercicios vivenciales, proyectos cortos, experiencias cortas, para identificar esta competencia como prioridad. Pero las siguientes no tengo que ser de esa manera, no puedo decidir de esa manera. Las siguientes van a salir de la experiencia del primer proyecto. ¿Ok? Ok. Puede suceder con el de soporte, es decir, van a trabajar en el laboratorio de cocina, indaga, y van a gestionar de manera autónoma, impactada, ¿verdad? Y van a manejar datos permanentemente. Y entonces, de los 15 estudiantes, todos tienen complicaciones para manejar los datos. Ok, y entonces esa competencia se puede convertir en una competencia priorizada de del siguiente proyecto de innovación. Ok, colegas. Y entonces, la primera pregunta clave de la formulación es ¿qué competencias vamos a desarrollar? Es decir, ¿qué voy a priorizar? ¿Qué voy a impactar? ¿Y con qué me voy a apoyar? ¿Cuál va a ser el soporte? Primera pregunta. ¿Ok? Muy bien. Una segunda pregunta tiene que ver con cómo voy a desarrollar esa competencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a desarrollar esa competencia? Ok, muy bien. Entonces, vamos aquí. ¿Cómo voy a desarrollar esa competencia? Y aquí, colegas, la pregunta cómo no te está diciendo estrategias, qué actividad. No. Cuando formulamos, no estamos pensando en estrategias y actividad. Eso es parte, eso va a haber de todas maneras. Lo que estamos diciendo cuando decimos cómo, lo que estamos diciendo hoy en día, ¿verdad? La pedagogía te está diciendo con qué prototipo vas a desencadenar estos desafíos. Prototipo. Pero no es cualquier prototipo, es un prototipo pedagógico. ¿Cuál es tu prototipo pedagógico por el cual vas a desarrollar esa competencia? No, voy a hacer la hora de la lectura. No es un prototipo pedagógico, pero se puede convertir en un prototipo pedagógico. Voy a hacer un biohuerto. No es un prototipo pedagógico, pero se puede convertir en un prototipo pedagógico. Tiene que tener algunas características para que sea prototipo y para que sea pedagógico además. ¿Por qué prototipo, colegas? El prototipo es algo concreto, palpable, pero sobre todo lo puedo tocar, lo puedo hacer con las manos. La conexión del cerebro con las manos es muy importante en todo el proceso de opción básica, no solo inicial, en todo. Hoy trabajamos en movimientos FABS, justo hoy día vamos a tener un encuentro de estos laboratorios FABS, donde los estudiantes, los niños y adolescentes, ingresan a un mundo de herramientas, de reciclado, y tienen que construir con las manos para desarrollar la competencia. Por eso quienes hoy día, en este momento, han agarrado hoja y papel y están apuntando esta triangulación, es el que va a comprender más y ya no va a olvidar el proceso. Pero quienes han capturado pantalla y están grabando, mañana se van a olvidar lo que estamos hablando ahorita, salvo que lo vuelvan a repasar. ¿Por qué? Porque quien ha anotado, ha dibujado, ha conectado el cerebro con la mano. Por eso el prototipo es una concreción de lo abstracto. De cada 10, 9 proyectos de innovación que llegaba al FONDEP eran proyectos abstractos, en la nada, en la nube, universo. No aterrizaban a lo concreto. Por eso es importante priorizar la competencia, porque la competencia priorizada se conecta con el prototipo.
Entonces, colegas, lo importante cuando decimos cómo voy a desarrollar esa competencia priorizada es qué prototipo voy a desarrollar. Mejor dicho, qué prototipo va a desarrollar mi estudiante. Esa es la frase correcta, ¿no? Okay. Muchas maneras de consistenciar un prototipo. Muchísimas maneras. ¿Ya? Hay el ABS, hay también el ABP, que es ya más antiguo, ¿no? Está, ojo, no confundamos el prototipo Design Thinking. Por favor, he visto que están utilizando Design Thinking en las escuelas. Ok, está bien, te ayuda en una competencia quizás para formular proyectos, ¿no? Pero, ojo, no es ese proceso de prototipado del que estoy hablando. El Design Thinking te ayuda a generar valor de un producto, sí, pero no es que vamos a hacer un producto en el proyecto de innovación. No vamos a vender a nadie. No hay un cliente a identificar. Es un prototipo, excusa, que se le llama, para generar y movilizar la competencia. En el Design Thinking, el valor del prototipo es muy importante. En el prototipo pedagógico, no. El prototipo en sí no importa. Lo que importa es cómo construye, modela, idea el prototipo. Evaluamos eso en el estudiante. Una vez en Pasco estaba visitando una escuela rural a un innovador, acompañado justamente de un amigo que ha partido recientemente, Carlos Bonilla, un amigo entrañable. Fuimos a mirar con el FONDEP, fuimos a mirar este proyecto de innovación muy interesante de un profesor que había ya logrado hacer proyectos de innovaciones hace 7 años. Muy interesante. Y entonces el proyecto se trataba de limpiar el río de mercurio que había en Quiparacra, ¿no? Quiparacra, que es en la zona de Pasco, en Huachón, hay un río donde hay muchos asentamientos mineros informales que van contaminando el río donde esa comunidad antes pescaba trucha. Interesante. Y entonces el profesor se planteó limpiar el río y lo hizo con sus estudiantes, han trabajado muchas cosas interesantes. Cuando llegamos, le dije al profesor, muéstrame, pero no tú, sino tus estudiantes, su experiencia, que me cuenten qué hicieron, pero que me cuenten dibujando. No que no me cuenten hablando, sino hablando y dibujando. Esto de poner lo que hablamos en blanco y negro es una manera de prototipar, es una manera de concretar. Es muy importante que nuestros estudiantes escriban. Y más aún en hojas y papel, colegas. Háganlo escribir. Que hagan bosquejos. Que dibujen. Después que se apoyen en la tecnología, pero es muy importante. Yo le decía, profesor, quiero saber en los niveles de comprensión de la idea de proyecto en sus alumnos. Y por eso, por favor, que me expliquen qué hicieron. Y entonces el profesor pidió a sus alumnos que dibujaran sus iniciativas para limpiar el río, por grupos, por equipos. Y había un niño que no quería trabajar en equipo, porque no se adaptaba al demás, estaba muy molesto porque no aceptaban su idea, y entonces era el más chiquitín, ¿no? Y entonces el Pablito, me recuerdo, y después le dijo el profesor, ok, tú dibuja al costado, y ellos van a trabajar sus proyectos, tranquilo, no pasa nada. Y muy bien, me sorprendió porque a veces estamos con esto del grupo, de la tendencia que trabajen siempre juntos. Sí, puede ser, pero no siempre, ¿no? Entonces, es muy importante porque los estudiantes empezaron a dibujar sus ideas para explicar. Discutieron, y uno de ellos, un primer grupo, presentó un canal alterno donde desviaban el río. Bien interesante. Otro planteó un movimiento social, ¿no? Un movimiento social comunal para emprender en la recuperación del río, es decir, donde articulaban
todos los actores y demandaban a las autoridades para que controlen. Muy bien, excelente propuesta. Y le tocaba a Pablito presentar su idea. Y Pablito muestra su idea. Pega en la pared, en una pizarra verde, recuerdo, ¿no? Su idea y empieza a explicar. Los anteriores me explicaron el dibujo. Pablito empezó a explicarme su prototipo. Y Pablito había dibujado un río y al medio una tetera. Una tetera hirviendo. Y todos los niños se miraban y se empezaban a reír. Decían, oye, ¿por qué dibujó una tetera? Y el docente un poco decía, bueno, profesor, disculpa, pero aquí él siempre es creativo y vamos a escucharlo. No, tranquilo. Quiero escuchar a Pablito porque por primera vez veo un prototipo. Y el profesor me miraba, prototipo. Estamos hablando de hace 7 años. Sí, déjalo que me explique su prototipo. ¿Ok? Y entonces Pablito empezó a explicar. Voy a construir una tetera grande donde voy a hervir el agua y el agua va a entrar por aquí y entonces cuando uno hierve se va a limpiar el agua y toda la humedad va a chocar con esto y esto pues va a gotear y vamos a tener agua limpia todo. Muy pequeño él. Y entonces el profesor no entendía. Yo sí lo entendía. Y entonces el profesor decía, bueno, profesor, bueno, estos son los proyectos que hemos desarrollado y también la de Pablito, ¿no? Como que incluyéndolo. No, le digo, profesor, el de Pablito es realmente innovador. Porque el profesor y todos nosotros a veces nos gana evaluar la calidad del producto. No evaluamos la experiencia, no. Evaluamos el producto. El profesor al mirar y decía a Carlitos, Carlitos, ¿qué te pareció? Y Carlitos empezó a analizar los dibujos. No, Carlos, no mires los dibujos. Mira la explicación que hizo el estudiante con el dibujo. ¿Quién te explica la experiencia? No te lee el dibujo. Si te explica la experiencia y él se apoya en el dibujo, es que ha desarrollado la competencia. Y Pablito lo hizo. Y entonces recordaba, ¿no? Que mi mamá me dijo que si uno va hirviendo y luego se puede construir y empezó a modelar, a reconstruir, a estructurar y a innovar. Porque ¿a quién se le ocurre hacer una tetera grande en un río? A innovar y lo pone ahí al servicio y lo aplica. Y entonces todo ese proceso importante, no el dibujo, no la tetera, no es lo más importante, sino el proceso de construcción de Pablito, ese es el prototipado. Eso es lo que tenemos que evaluar. Eso es evaluación basado en competencias. El hacer, la vivencia, el camino. Y eso es prototipo pedagógico. Es decir, el prototipo pedagógico es ese producto, esa herramienta. Puede ser una aguja, puede ser un brazo robótico, puede ser un teatro, pero lo importante es que detrás de ese teatro, detrás de esa aguja, detrás de ese brazo robótico, hay un proceso, hay una experiencia científica del estudiante. Ese es el prototipo pedagógico. ¿Ok? Y ahora, lo que estamos manejando en el mundo es un enfoque que nos ayuda, no es el único, ciertamente, ¿verdad? Es un enfoque que nos ayuda a generar estos prototipos pedagógicos en la escuela, que ciertamente es nuevo también en el Perú, pero para ustedes ya no es nuevo, ¿verdad? ¿No? Estamos hablando del enfoque, que han escuchado, ¿no? Hablar mucho en el Perú. Hay 2 candidatos que han hablado de STEM y no saben realmente de qué están hablando en lo pedagógico, ¿no? Entonces, el enfoque STEM es movilizar desde la temprana edad estos elementos científicos para la comprensión del fenómeno de la realidad o de la innovación. Pablito ya hizo STEM, porque explicó movilizando estas disciplinas, proponiendo un prototipo, una invención, ¿verdad? Que es lo más importante. El STEM, como ustedes saben, tiene, ¿verdad? Sus iniciales, esta conjunción, esta interrelación de 5 disciplinas importantes que debemos movilizar en el prototipo.
Science, en inglés, ciencia, ¿no? Science, ciencia. Technology, tecnología. ¿Okay? Engineering, con E, inglés, ingeniería. Arte, matemáticas, ¿no? Entonces, colegas, dice la literatura actual, el desarrollo de competencias que para desafiar los problemas complejos del futuro y del mundo, más ahora, post pandemia, tenemos que movilizar científicamente a los estudiantes desde muy pequeños. Y el STEM entra en ese propósito. Es decir, que el prototipo tiene que ayudarnos, que el estudiante se plantea preguntas, tienen que indagar, tienen que preguntar, tienen que comprobar. Utilicen con las manos tecnología. Y cuando digo con las manos, porque no solamente es tecnología informática, ojo, no. Sobre todo la tecnología baja, la tecnología artesanal. Es muy importante esto para la innovación y para el aprendizaje. En los fabs más modernos existen hasta impresoras 3D, pero eso no es lo más importante en los fabs. Lo importante, pedagógico hablo, ¿ah? Pedagógico, no de industria 4.0, es otra cosa. Pero en los fabs pedagógicos, ¿no? Los países ya están desarrollando espacios, ¿verdad? De múltiples herramientas reciclados para que el estudiante empiece a armar con aguja, con botones, pero lo importante es que vayan armando cosas. Estamos hablando de utilizar herramientas diversas, tecnológicas, informáticas, artesanales. Por eso que en las zonas rurales, cuando un profesor me decía, profesor, pero aquí no tenemos tecnología, ¿cómo me va a pedir que hago STEM si no hay tecnología? ¿Cómo que no? En las zonas rurales existe el alachu, que es el pico, ¿no? La tanca, ¿verdad? Y la lampa, también necesita, tejen, hay telares, mucha tecnología. Y son muy ricos para el aprendizaje. La cocina es un ambiente tecnológico, ahí hay tijeras, ahí hay cuchillo amasadoras, aplastadoras, qué sé yo, ¿no? Entonces, bien interesante. Cuando decimos el aprendizaje tiene que ser concreto, tiene que utilizar herramientas, ¿verdad? Ingeniería, tiene que estructurar sus ideas, modelar, bosquejar. ¿Ok? Eso tiene que ver con pensar antes de actuar, ¿verdad? Mira, ¿cuánto nos ha pasado a nosotros? A mí me pasa continuamente, colegas, que cuando, por ejemplo, estaba ayudando a un familiar ahora a una mudanza, y entonces yo todo empeñoso, pues, ¿no? Emocionado, ya, de una vez, ya, agarra aquí, y empecé sin pensar. O sea, somos muy reactivos, muy apasionados, ¿verdad? Y entonces dicen, un momento, stop, un momento. Primero miremos cuál sale, qué mueble sale primero y después qué otro mueble para poder colocar en el camión de manera adecuada, matemáticamente. Me estaba dando lecciones de matemática y geometría y era verdad, porque si me hubieran hecho caso, hubiera sacado el mueble equivocado, luego lo hubiera puesto a un lado, hubiera hecho más esfuerzo. Nosotros todos somos reactivos intuitivos, totalmente. Entonces la escuela es justamente para eso, para estructurar antes, idear. Y claro, yo conozco colegas y familiares que son ya, tienen una genialidad, a veces no es que sean más inteligentes que uno, pero han desarrollado este proceso de estructuración y modelación anticipada antes de actuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para instalar, ¿no? El electricista tiene que entender la estructura de la casa y saber qué cable va primero y por dónde ingresar, ¿no? Entonces, para todo. Igual cuando uno cocina un queque, ¿verdad? No empieza a amasar de frente, no, primero tengo todas las herramientas
todos los pesos, los gramos, el momento, voy planificando, ¿verdad? Y luego voy cocinando. Eso que parece sencillo, con eso es vital para la vida. Porque a veces nos quejamos, ¿no? Nuestra escuela, no todos han apostado por una carrera que quieren, han renunciado. ¿Por qué? Porque han renunciado. Porque no estamos formados para evaluar, analizar los costos, las consecuencias de nuestras decisiones antes de actuar. Por eso existe pues la ley, ¿no? Porque somos seres humanos que a veces no razonamos antes de actuar y se cometen muchos errores y otros, bueno, van a lo delictivo y se arrepienten. Hay mucho arrepentimiento. La escuela justamente, cuando dice enseñanzas para la vida, la ingeniería es muy importante para eso. Porque imagínate construir un puente. No vas a, bueno, voy a hacer un puente, ¿no? Como en mi tierra, en Junín, cuando hacíamos puentes, lo primero que se me venía era el tronco, ir a buscar el tronco. Y nuevamente mi papá me decía, un momento, tranquilo, primero midamos el largo del río y busquemos dónde vamos a poner el tronco, más abajo, más arriba, para ver de qué lugar más cercano bajamos el tronco. Piensa primero. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante en la cotidianidad. Y entonces en el STEM lo que nos ayuda es eso. La ingeniería desde muy pequeño es muy importante. Cuando dibujamos sin iniciar, ¿no? Dibujen, dibujen lo que se imaginan, lo que han vivido. Un momento. Aprendamos a dialogar antes de dibujar. ¿Qué te gustaría? ¿Y cómo te imaginas? Antes de dibujar, no toques el lápiz, ¿no? Y hago con mis bebés eso, ¿no? O sea, he aprendido algo, ¿no? Entonces, pero a ver, dibuja. No. ¿Qué te gustaría dibujar? ¿Y qué color le pondríamos? Hagamos modelación primero antes de poner el lápiz a actuar. Esto es muy importante para el aprendizaje, ¿ok? Porque te ayuda al temperamento, a tus decisiones, a tus emociones, ayudas a calcular el futuro, a hacer predicciones en tu vida, a decidir. Dice el profesor que la ingeniería, ¿qué tiene que ver? No, la ingeniería muchísimo tiene que ver. Y el arte para conceptos visuales. Esto es una área bien importante, pero sobre todo para filosofar, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿En qué me ayuda? ¿Cómo me ayuda como ser humano esto? El arte no es otra cosa que explicar el mundo y las complejidades de diferentes formas, pero tiene un añadido el arte, y es que lo hacemos utilizando la belleza. Ok, ok, la belleza tiene que ser bello, armónico, y que visualmente tiene que tener un concepto. Hoy estamos en la época de las pantallas, en la época de los rectángulos. Todos ustedes, la mayoría, están mirando por un rectángulo. Si están en el celular, el rectángulo está de pie. Si están en el laptop, no, nadie tiene salvo algunos, tal vez tienen pantalla cuadrada. Es rectángulo. Tienen altura y base. Hay un concepto ahí. Nuestra mirada es rectangular. Nuestra mirada es rectangular. No es circular, ¿no? Y vamos mirando por colores, ¿verdad? Ustedes ven ahí el fondo, el azul, que está el triángulo. Lo pongo azul para que se diferencie de los otros. Y no lo pongo otro color, porque el Word maneja el azul, para que no distraiga. Es decir, en todo lo que hacemos ahora tenemos que pensar en el concepto visual de las cosas. Y saber entender visualmente los conceptos de manera visual es ya una área de desarrollo profesional en la actualidad y muy demandado. Los desarrolladores, los diseñadores, los frontends, ¿verdad? De los apps, los generadores de aplicativos, los diseñadores marketing, ahora son los mejores pagados y más demandados. Es la nueva carrera, ¿verdad? ¿Ok? Y sobre todo, todo lo que tiene que ver con componente digital. El arte es muy importante, que se vea bien, bello, armónico, comprensible, sencillo. Cómo los niños, los estudiantes, nos presentan su trabajo de manera visual, sintética, que el dibujo sintetiza el concepto, lo que yo quiero irradiar. No solo dibujo, esculturas, modelamientos. Y cómo
voy expresando lo que quiero de manera artística a los demás. Luego tenemos la matemática y siempre generamos números. Todo lo que hacemos genera números, genera datos, pero no la valoramos. Un ejemplo catastrófico es el Perú. En el Perú, al inicio de la pandemia, claro, pues, ¿no? Sí, la pandemia ha desnudado muchas de nuestras ineficiencias, ¿verdad? Muchísimas, como Estado. Una de ellas, que es terrible, es que no existe data, métrica, base de datos en el Perú real, confiable. Ni siquiera la INEI. ¿Cuánto hemos invertido en los censos? ¿Para qué sirvió? Se suponía que iba a servir, ¿verdad? Sobre todo en épocas de crisis para tomar decisiones. No sabemos dónde están los pobres y cuántos están. ¿Cuántos son? No podemos terminar de entregar los bonos porque existen problemas con la data. ¿Se imaginan? Yo he apoyado una primera parte con el MIDIS, un proyecto, y hemos analizado data. Y yo decía, mirando esta data, el 30% es fácil de solucionar y era decisión solamente de Estado. Por ejemplo, en la data del bono existía pobres que tenían 3 casas, carros, habían viajado al extranjero. ¿Cómo vas a darle un bono a una persona? Y había ciudadanos que no tenían absolutamente nada, pero no estaban focalizados. Esto con registro civil y cruzar con la data del MIDIS era muy fácil. Habían, por ejemplo, el bono recibían la esposa, pero estaba divorciado. Y entonces el esposo decía, ok, no me ha tocado el bono, pero le ha tocado, pero ok, pero yo estoy separado, no me he separado, excelente. Eso con registro civil. Hay muchos que ya no están en el Perú, están en el extranjero, registro de migraciones. ¿Por qué no se cruzan las datas? ¿Por qué requiere esto de manejo complejo de las métricas que nace desde muy pequeño? Cuando nosotros hagamos lo que hagamos, vamos generando números y tenemos que empezar a apreciarlos, a manejarlos para tomar las decisiones. ¿Ok? Entonces opera numéricamente, ¿no? Siempre con datos. ¿Ok? Entonces, profesor, ok, vamos con el ejemplo. Vamos a convertir el laboratorio de mi casa, ¿ok? En un que nos va a permitir indagar, aquí está, vamos a ir a un ejemplo aquí que ya lo tengo desarrollado, aquí está, ok. Vamos a indagar, aquí está mejor, preguntar, vamos a indagar, a preguntar sobre las fuentes y la relación entre la diabetes, el COVID y el azúcar en casa. Vamos a utilizar herramientas. ¿Qué herramientas vas a utilizar? Vamos a medir, vamos a cortar, vamos a construir un prototipo. Y aquí, ¿qué prototipo puede ser, profesor? Ahí no veo prototipo. Claro, vamos a hacer un medidor artesanal de los índices de azúcar en las casas. Ah, interesante. ¿Ok? Es una tabla donde voy a prototipar, donde las familias, las personas van a tener la oportunidad de ver si estamos en el rango, ¿verdad?, ideal de consumo de azúcar en casa. Por ejemplo, un elemento de este medidor podría decir, ¿cuántas cucharitas de azúcar se echa usted en el café, en el té, qué sé yo, en la mañana? Esto es un indicador para medir, por ejemplo. ¿Come usted fruta siempre después de almuerzo? Ese es un indicador. ¿Cuánta fruta? Entonces hacemos como un medidor. Ese es mi prototipo, porque detrás de ese medidor está toda la investigación, la indagación. Voy a utilizar herramientas ciertamente, voy a modelar y estructurar mi medidor, voy a crear y generar nuevas producciones. En este caso, voy a generar y crear una presentación visual, ¿no?, el medidor, ¿no? Una presentación visual que sea entendible, ¿no? Voy a hacer un video como un tutorial, ¿no? Voy a calcular, estimar, voy a ver resultados. Okay. Entonces, colegas,
cuando decimos, ¿cómo voy a desarrollar la competencia? Lo que se están diciendo es que, profesor, entonces mi hora de la lectura no es un prototipo. Puede serlo. ¿Qué hacen en la hora de la lectura? Solo leen, profesor. No, entonces no es un prototipo. Pero, ¿sabe qué, profesor? Leen y luego investigan un elemento de la realidad actual en función a la lectura, para extrapolar lo que han leído y lo que tiene que ver con la realidad actual. Ah, ok, van a indagar. Exacto. Muy bien, ya estamos acercándonos. ¿Y qué más? Bueno, por ahora eso no es un prototipo. ¿Qué hacen con las manos? ¿Qué tecnología, herramienta hacen? ¿Eh? Nada, profesor, porque se sienten, agarran las manos, agarran los libros con las manos, eso es lo único. No, pues tienen que construir algo. Ah, ya sé, profesor, vamos a curar los libros, es decir, los libros están dañados, vamos a analizar los libros estructurales, le vamos a hacer tapa contra tapa, la vamos a hacer marcador. Ah, ok, muy bien, ya nos vamos acercando, porque van a entender la lógica del libro, ¿verdad? El libro no solamente leer por leer, es que entienden toda la lógica de la lectura que está detrás. Sí, y van a construir libros con nuevos formatos. Ajá, muy bien. ¿Qué van a crear? ¿Y qué va a estar, va a tener como contenido esos libros? Sus propias creaciones. Muy bien, arte, sus propias creaciones. Ah, ahora sí, muy bien. Y en matemática vamos a que expliquen ellos métricamente la estructura de sus libros. Y van a utilizar materiales reciclados, con hojas secas, van a hacer libros, van a innovar. Y de tal manera van a hacer como una ecuación, unas pequeñas fórmulas de cuánto material se ha utilizado en libros y cuánto este reciclado va a ayudar también al medio ambiente. Ah, interesante. Ok, muy bien. Entonces, tu hora de libro, que era solo leer en silencio y nada más, se ha convertido en un prototipo. ¿Por qué? Porque van a indagar y preguntar, extrapolar, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la vivencia, con la realidad? Van a construir libros utilizando tecnologías y van a ellos producir de lo que han leído y, ¿no? Y la van a explicar como un producto, un libro, que tiene su identidad, en su propia producción. Y ya, entonces, tu hora de la lectura se convirtió en un prototipo pedagógico. Profesor, yo hago títeres, muchísimo títeres. ¿Ok? Y el títere, ok, muy bien. Pero ¿qué haces con el títere? Ah, eso es para expresión oral, profesor. Muy bien, pero ¿qué investigan? No, la historia las doy yo porque ya ensayé. No, 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 no. ¿No te parece mejor que los estudiantes sean los que indaguen, los que procesen y construyan sus propios relatos? Ah, ok. Y que esté basado en la experiencia de su familia o de algún elemento científico. Ah, sí, ¿verdad? Entonces, ok, los títeres va a funcionar igual. Y no es mejor que en la ingeniería y en la tecnología, son ellos que crean sus títeres, sus propios colores, sus propias caras, sus propios personajes, que estructuren eso. Ah, claro que sí. Y luego que son ellos que presentan, pues lo van a hacer de todas maneras, y ahí está el arte, ¿sí? Puede ser, claro que sí, ¿no? ¿Y cómo entraría matemática en los títeres, profesor? ¿Ah? ¿Cómo entraría la matemática? Porque los títeres se van a construir en un taburete, en un escenario, que hagan que midan, hagan que construyan con la tecnología y la matemática. ¿Cuánto mide? Un pequeño, porque es miniatura, ¿cómo sería en la realidad? ¿Verdad? Se puede utilizar de manera muy sencilla todos estos elementos. Entonces, tu títere se convirtió en un prototipo pedagógico. Muy bien, colegas. Una tercera pregunta es ¿por qué voy a plantear este proyecto? ¿Por qué estoy realizando este proyecto de innovación? En el FONDEP teníamos 3 fases de evaluación de los proyectos. Una primera fase era identificar si realmente tiene competencias focalizadas, o sea, la intencionalidad que llamamos en el FONDEP, ¿verdad? Y luego miramos la creatividad, que es el segundo criterio. Es decir, si realmente es distinto, único, es basado en competencias, este modelo o método que va a utilizar el profesor, es decir, el cómo.
Y hasta ahí pasaron muchísimos, porque ya los profesores se han dado cuenta que profundizar y priorizar es lo más importante. Y también se han dado cuenta que hacer más de lo mismo no tiene mucho sentido. Entonces generaban experiencias realmente interesantes, ¿no? Prototipos. Muchos de los que han ganado el año pasado en Fondep, todos tienen prototipos, si se van a dar cuenta, ¿no? No son actividades, estrategias sueltas. No, son prototipos pedagógicos concretos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, luego, pero la mayoría tenía problemas en el por qué, es decir, en la justificación. Y ahí es, ¿por qué? Porque se comete un error terrible siempre. Y es que cuando justifican el proyecto, ¿no? Cuando justifican el proyecto, lo que decíamos al inicio, le echan la culpa al estudiante, ¿no? Sí, porque tanto por ciento, según la S, no rinde, que en la evaluación psicológica que hemos hecho tiene este problema, etcétera, etcétera. Lo que funciona en el proyecto de innovación no es identificar los problemas del estudiante, porque no trabajamos con el problema del estudiante en competencia, trabajamos con el potencial del estudiante. Lo que tenemos que identificar en el proyecto de innovación es el problema exógeno, es decir, el problema de afuera, el problema del entorno, que mi prototipo va a aportar en su solución. ¿Ok? Este es un problema exógeno. Por ejemplo, hoy en la pandemia han surgido muchos problemas exógenos que rodean al estudiante. La crisis económica, ¿no? Terrible. Muchos han perdido sus empleos. Nuestros padres de familia, muchísimos de nosotros vienen ahora, este año, de la escuela privada. Ese es un problema. No hay camas UCI, es un problema. ¿Por qué no hay camas UCI? Debe haber una explicación. Los niños tienen que entender por qué ocurre esto, para que tomen conciencia. Porque van a ser los futuros gobernantes, colegas. No es que falten recursos, faltó decisiones. 15 años de presidentes, todos ellos ahora enjuiciados por corrupción, es la explicación más certera del por qué no hay camas UCI, ¿verdad? Pero, profesor, no encuentro un problema que me motive para solucionar con mi prototipo. Ajá, un momento. El currículo ya te da 7 pistas. El currículo te dice que estamos viviendo 7 problemas críticos. Los plantean como enfoques, 7 enfoques transversales. Pero son en el fondo problemas a resolver en el país. Cuando hablamos de enfoque de género, estamos diciendo que en este país las mujeres están siendo maltratadas, asesinadas, postergadas, y cuanto más pobres son, más aún. Eso no puede seguir pasando. Y tenemos que reflexionar desde la escuela esos problemas y prototipar soluciones para esos problemas. Nos dice, además, que el planeta está muriendo. Los bosques están muriendo. Los ríos están contaminando. Los hielos ya no existen en los nevados. Enfoque medioambiental. Que somos diversos, ricos y diversos, de muchas culturas, de muchas lenguas, de muchos pensamientos, muchas maneras de mirar el mundo, cosmovisiones amazónicas, andinas y sobre todo occidentales, que se van interactuando. Enfoque E y B. O sea, colegas, no hay excusa de no identificar un problema. Entonces, cuando vamos mirando el proyecto, vamos diciendo, pero ¿por qué no leen el currículum? Ahí te dicen, resumen con claridad cuáles son los problemas que debemos abordar con nuestro proyecto de innovación. Y esos son los problemas exógenos. Pero no todo es problema. También existe oportunidades, también somos un país bello, también somos un país de solidaridad, una oportunidad, un potencial. Por ejemplo, que un profesor está trabajando ahora, un profesor innovador de Huaycán, es analizando con sus estudiantes las ollas comunes. Que antes en Huaycán eran 2 o 3, ahora son 40 ollas comunes. Estamos sobreviviendo por la solidaridad.
¿Por qué no podemos analizar eso con nuestros estudiantes? ¿Qué podemos hacer con los estudiantes? Recetas más nutritivas y baratas para apoyar a los comedores. Ya ni siquiera comedores, ollas comunes. Ahí está la solidaridad. La UGEL 7 tiene un potencial y que hay un gran porcentaje de conectividad. Ustedes tienen en la UGEL 7, en la mayoría, ¿verdad? No en todos, hay sectores que no, pero en la mayoría tienen la posibilidad de conectarse y dialogar, de deliberar en conjunto con sus estudiantes. Eso no ocurre en la zona de la Sierra Central o en la Amazonía, colegas. Los profesores no pueden juntar a sus niños, tienen que llamarlos o utilizar la radio en manera indirecta, o caminar y caminar y caminar. Ustedes tienen las condiciones para hacer innovaciones de alto impacto, porque por lo menos tenemos conectividad en la zona de San Borja, San Isidro, parte de Surco, qué sé yo. Tenemos esa oportunidad. Ese es un potencial. Pero que además cagamos muchos problemas. La delincuencia, por ejemplo. La migración, etcétera, etcétera. Entonces, ese por qué le da sentido a mi proyecto de innovación. Y entonces, colegas, cuando hablamos de formular el proyecto de innovación, 3 preguntas claves, señores directores. Pero el orden no necesariamente es ese. Puede ser, profesor, yo trabajo hace tiempo, soy de PT hace tiempo, trabajo con Design Thinking, Scrum, Canvas, yo ya soy experto. Ok. Y puedo hacer prototipos. Muy bien. Con STEM. Excelente. Pero ahora pregúntate, ¿qué competencias vas a focalizar y priorizar y desarrollar con eso que tú sabes? Hemos empezado por el cómo. Y luego, ¿por qué lo estás haciendo? No es porque tú sabes, todo el mundo tiene que saber. Eso del saber tiene que resolver algún problema, en esencia. Pero tal vez pueden decir, profesor, en la escuela este mes hemos decidido reflexionar sobre la vida saludable, la buena vida, la vida sana. Eso es nuestro lema de este mes. Ah, entonces están focalizando, están iniciando del por qué. Y entonces ahora pregúntate, con eso que ustedes han priorizado como institución, ¿qué competencias van a desarrollar? ¿Y con qué prototipo? Porque no solo es reflexionar, hablar, ¿no? Eso no es pedagogía, ¿no? Es más que eso. Es construir, modelar, indagar, todo eso que ya hemos conversado. Pueden iniciar por cualquier pregunta. Pueden no utilizar el triángulo, pues, ¿no? Ya, utilicen las 3 preguntas y nada más. Lo estoy ordenando para tener un orden lógico y visual de la formulación. Y eso es muy importante para la comprensión, porque ustedes inmediatamente cuando les van a hablar de formular, van a recordar el triángulo. Y les va a ayudar a recordar la pregunta. Y les va a ayudar a recordar la reflexión que estamos haciendo. Tiene una lógica. Y entonces, colegas, ¿qué podemos hacer aquí? Lo primero, cuando ya hemos planteado estas 3 preguntas, ya tenemos la posibilidad de plantear nuestro objetivo general del proyecto. El objetivo general. El objetivo general es la conjunción del qué y del cómo. ¿Ok? Es decir, en el objetivo general puede haber el qué, el cómo, el para qué, el dónde, el qué sé yo, pero lo que no puede faltar es el qué y el cómo. Un ejemplo, ok, ¿no? Es el qué más el cómo, ¿no? Un ejemplo, en nuestro ejemplo, profesor, mi competencia que he priorizado es escribe. Ah, muy bien. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vamos a hacer museos familiares, ¿verdad? Literarios. Ah, interesante. Ese es mi prototipo. Entonces, plantéame tu objetivo. Desarrollar, ¿no? La escritura en los estudiantes del 4º ciclo de la escuela, tal, a
a través de mi prototipo, museo familiar literal. ¿Qué y cómo? Cuando uno va mirando la calidad del proyecto, lo que hace es mirar el objetivo. Y el objetivo, si no hay el qué y el cómo, ese objetivo está disparando para todos lados, menos para la competencia. Focalizar, ordenar, es muy importante. Con esta triangulación y con este objetivo, colegas, directores, ya pueden acompañar a la formulación de sus colegas. Esto tiene que estar en el sentido común. ¿Ya? Es rápido, es un diálogo de 15 a 20 minutos para ayudar a ellos luego a idear su prototipo, para ayudarlos a ellos a focalizar su competencia y a tener claro la justificación. Y aquí estamos abordando ya, ¿no?, algunos criterios del Ministerio de Educación y del FONDEP. Un primer criterio es la intencionalidad, que está en el objetivo general. Es decir, que la intencionalidad dice, sus rúbricas, que es que la propuesta, su método, sus recursos utilizados están íntimamente relacionados con su intencionalidad, o sea, con el qué, y que está basado en el marco de políticas, o sea, en el currículo, o sea, competencias. Por eso, ¿no? Aquí lo que ya estamos haciendo es que en este momento, los que han triangulado bien y han planteado bien, han cumplido. Laura, su audio, por favor, profesora Laura. Ya, muchas gracias. Entonces estamos con intencionalidad, el primer criterio. Aquí está la intencionalidad. Es lo que vamos revisando en los proyectos. ¿Ok? Luego, la creatividad. La creatividad tiene que ver con el prototipo. Otro criterio es la pertinencia, que tiene que ver con qué, ¿verdad? Listo. Entonces, a esto llamamos un proyecto de innovación semillero, una semilla, que le habla FONDEP, ¿no? Una semilla. ¿Por qué? Porque cumple con los 3 criterios básicos. De los 7, 3 criterios vamos cumpliendo. La intencionalidad, que está conectado entre en qué quiero lograr y cómo lo voy a hacer. La creatividad, donde explico, donde movilizo distintas disciplinas, y es holístico, y es concreto, y es claro, ¿no? Y luego, la pertinencia, es decir, porque responde al contexto, al entorno, a los problemas y a las oportunidades del contexto. Muy bien, colegas. Esto es para formular. Van a tener, yo supongo, el video, la grabación de esta charla. Si no la tienen, yo puedo pasar las distintas charlas de formulación que tengo. Voy a enviar este Word y inmediatamente pónganse a formular en equipo. Pónganse a formular. Y luego, mañana vamos a revisar algunas formulaciones. Si mañana ya hay unos triángulos, lo vemos y lo vamos revisando. Algunas, ¿ya? No nos va a alcanzar el tiempo, sino unas cuantas. Y mañana haremos, ¿y cómo se gestiona esto? ¿Cómo entran las competencias y las capacidades, el currículo en esto? Mañana eso lo vamos a dialogar. ¿Ya? ¿Ok? Y entonces, en nuestras asesorías y tutorías, ya revisaremos los proyectos completos. Y todos vamos a aprender. Aquí, lo importante en innovación es compartir. Aprender en colectivo. Eso es lo importante. Días. ¿Ya? ¿Ya revisaron los ambientes? ¿Aló? Ya. ¿Cuántos Muy bien. ambientes van a hacer Muchas uso? gracias y un honor con ustedes y dispuestos a algunas preguntas porque tengo un taller a las 11. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. ¿Sí? Por favor, los audios. Si algún directivo quiere hacer alguna pregunta, por favor, podemos levantar la mano para darle para que pueda activar el micrófono. ¿Alguien desea hacer algún comentario? O tal vez por el... La pantalla que vuelva a presentar, por favor. A ver, Jaime, ¿puedes seguir compartiendo el Word que has elaborado, por favor?
¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Gracias. Sí, Celina, Ya, a ver, primero Zuli. agradecer, sí, quiero ser puntual, agradecer el espacio, ¿no? El tiempo y la claridad de la presentación. Vi un poco el año pasado también de lo que socializó el experto, ¿no? Jaime, y mil gracias por ello. Quisiera en todo caso que quizás nos pueda brindar un poco de información de literatura con respecto a cómo focalizar la atención de la necesidad de aprendizajes, ¿no? Que me llamó mucho la atención el enfoque que nos presentó, que no necesariamente lo he encontrado claramente, ¿no? En el propio currículo, ¿no? Simplemente se habla de necesidades de aprendizaje y mi visión era un poco la visión parcial, ¿no? De lo que implica cómo identificar esas necesidades desde la mirada que nos ha presentado el especialista. Me parece muy interesante. Quisiera leer un poco más al respecto y tener más claridad. Solamente eso y nuevamente agradecer. Muchas Gracias, Zuli. Jaime. Sí, claro, por supuesto. A ver, autores básicos, primero yo recomendaría que nos ayuda a mirar el enfoque competencia, que es lo que tenemos que dominar, ¿no? A veces creemos que el enfoque competencia solamente es entender las competencias del currículo. No, es toda una ciencia, es muy complejo, y eso creo que es algo que hemos descuidado desde el sector, porque lo que se ha brindado en los últimos años en enfoque competencia solo son herramientas, son solo metodologías, pero no se ha abordado a profundidad el enfoque competencias, que ya se utiliza hace décadas, ¿no? Y en pedagogía, pocos autores todavía han desarrollado a profundidad estas nuevas miradas de la competencia. Y antes de darles autores, yo quisiera decirles dos cosas que a mí siempre mis maestros me han, digamos, ubicado. Uno, que el concepto de competencias no está terminado. Es decir, esto evoluciona, va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en post-pandemia se han generado nuevas competencias. Competencias como, por ejemplo, competencias cuantitativas, competencias colaborativas, competencias computacionales. Entonces son nuevas cosas, ¿no? Y entonces esto el concepto que maneja el ministerio es muy básico, pero que cuando entendemos competencias más que eso. Cuando hablamos de competencia, y un segundo elemento, ¿no? Es decir, primero, que el concepto no está cerrado, que va evolucionando, y eso es algo que nos destroza, como a veces porque nosotros estamos acostumbrados a conceptos cerrados, ¿verdad? ¿No? Glosarios. Y eso en competencia no funciona, porque esto es evolutivo, va cambiando, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, las competencias ideales para el estudiante, aquellos que eran obedientes. Es bien competente porque obedece las reglas. Entonces va cambiando, ¿no? Va cambiando como va cambiando la pedagogía. Y entonces eso es primero. Y eso es algo que nos es difícil concebir. Porque estamos acostumbrados a autores, textos, conceptos cerrados, y luego aplico eso como si fuera una verdad. Sí, puede ser, es una aproximación. No hay una verdad, hay una aproximación, ¿no? Entonces hay muchos elementos que ahí se mueven en nuestro concepto clásico de la comprensión de la ciencia, ¿no? Entonces, eso es primero. Un segundo elemento que es básico en enfoque competencias es que no hay bien ni mal, porque también eso, o sea, jalado, calificado, ¿no? Está bien, está mal, ¿no? En el desarrollo de competencias siempre está bien, siempre hay un avance, siempre se aprende. Y entonces no tiene mucho sentido calificar o evaluar en función si está bien o está mal. Eso rompe totalmente nuestro esquema de mirar la pedagogía también, que parece muy sencillo, estas dos cosas que acabo de decir, pero es muy profundo para nuestra concepción de la pedagogía y el enfoque y competencia. Es decir, cuando yo voy acompañando a los niños, a los estudiantes, mi labor no es si hicieron bien o lo hicieron mal. Mi labor es identificar lo que están avanzando, porque lo van a avanzar. Y ahí cambia todo. Y ahí están las bases teóricas de la evaluación formativa, y de lo socioformativo, todo eso, ¿verdad? Eso es importante que ustedes
puedan profundizar en la literatura. ¿Qué autores han trabajado estos dos conceptos? Es decir, que las competencias están en constante evolución, que vienen de dentro, no de afuera, que es parte de nosotros, que nacemos con ellas. Nadie nos enseña a ser competentes. Nos dan condiciones para desarrollarnos, ¿verdad? Excepto todos esos conceptos, hay tres autores que yo recomiendo siempre, básicos, leerlos, sí o sí. Uno, el más antiguo, Paulo Freire. Paulo Freire ha desarrollado esta lógica de entender las competencias del ser humano, de las emociones, desde lo intro, ¿no? Y la relación que tiene el docente para acompañar sin afectar la autonomía de las personas. Paulo Freire nos enseña que la libertad y la liberación en la manera de fallar, entre comillas, y pensar de manera constante en los estudiantes es la manera de hacer pedagogía. No es brindarse, generar protocolos, condicionar, no, es todo lo contrario. Freire ya revolucionó con eso y el primer enfoque de competencia, porque creía en las personas. Uno más reciente y es Perrenaud, ¿no? Perrenaud, que es un experto, tiene 4 libros de competencia que nos habla justamente esto que vamos reflexionando continuamente, es decir, lo que necesitamos desafiar antes de enseñar, ¿no? Que lo centro, lo que dice muy bien Bretel siempre, ¿no? Que el centro ya no es el aprendizaje, ni siquiera es la competencia, dice Bretel, ¿no? Sino, como bien dice Perrenaud, lo importante es qué hago con el aprendizaje, qué hago con la competencia. Eso es lo importante, ponerlo en práctica, ¿no? Ok, entonces, eso es muy importante. Michael Fullan, ahora que ustedes son directores, hay muchos libros de Michael Fullan, ustedes pueden buscar Fullan, ¿no? Fullan con doble L, Michael Fullan, que ha estudiado sobre todo la relación de las competencias, ahora hace 2 con la tecnología, pero sobre todo la relación de experiencias de aprendizaje, ¿no? Cómo la experiencia puede aportarnos en el desarrollo de la competencia. Es decir, y ese es otro elemento, un tercer elemento. Es decir, la competencia, si bien ya nos enseña, ¿verdad? Si no, ya no estamos en el enfoque de enseñanza, sino desafiar, acompañar, pero este acompañamiento, este caminar juntos, que es más complejo, como dice Perrenaud, es lo más complejo que hay, ¿no? Requiere de una experiencia, más que una clase, ¿no? Okay. Y todos los autores de la pedagogía crítica, muy importante, que están evolucionando, sobre todo todo el campo del pensamiento crítico, ¿verdad? Y de la metacognición. La psicología positiva, lean ustedes, esa conexión de la emoción con el aprendizaje, que les va a ayudar muchísimo también, ¿no? En fin, hay mucha literatura por esto, pero mucho cuidado con ahogarse un poco en los libros, ¿no? La mejor manera de entender el enfoque de competencia es haciendo. Cuando ustedes ejecuten un proyecto puramente por competencias, así como que estamos reflexionando, y entienden, plantean ustedes sus preguntas y sus dudas. Con esas preguntas y dudas, busquen la bibliografía. Lean a los autores. No lean a los autores para estudiarlos. No. Todo lo contrario. Lean a los autores para condicionarlos, para refutarlos, para superarlos. ¿Ok? Y eso mismo dicen los actores, ¿no? O sea, los autores no te dicen, esta es la receta, sino son aprendizajes de la experiencia. Y haga lo mismo. Si no planteas, por ejemplo, para la comunidad Ser Maestro, donde yo trabajo con muchos innovadores, tenemos un grupo de formadores expertos, ¿no? Que estamos formando ahorita a Colombia, por ejemplo, hemos agarrado un grupo, Colombia, Chile, estamos haciendo proyectos de innovación de alto impacto, innovación social. Y muchos profesores dicen, yo quiero también ser formador. Ok, perfecto, tengo doctorado, tengo estudiado, ya, pero para mí lo más importante es si implementaste un proyecto, si hiciste un proyecto. Si no hiciste un proyecto, no tienes nada que contar. Porque libros hay, puedes leerlo, pero si no hiciste proyectos, es bien complicado que tú puedas responder a los profesores que te consultan de manera pertinente. La experiencia es muy importante en la competencia. Imagínense imagínense en el fútbol, ¿ya? Para terminar y entender un poco el enfoque de competencias. Hemos estado analizando y estudiando cómo se juega el fútbol en una pizarra.
Se patea así, se hace así, el entrenador tal, el autor tal nos dice que la estrategia es mejor así, de 3x4, que la cancha es así, la pelota es así, que tenemos que hacer tal. Hemos estado años y años mirando la pizarra de cómo jugar el fútbol. Es momento de entrar a la cancha, de jugar, de ponernos a prueba. Y no todos van a jugar de la misma manera. A algunos les gustará ir adelante, otros atrás, otros correr menos, pero todos somos un equipo diverso que todos vamos a lograr, todos vamos a avanzar. Nadie juega al revés, todos avanzan, todos aportan. Las competencias son eso, entrar a la cancha, en el hacer. Y en ese hacer, colegas, ustedes plantéense preguntas, dudas, y encantado de dialogarlo. Y ahí es donde ustedes van a plantear lo que yo llamo la red de preguntas de su investigación-acción. Es decir, preguntas que se derivan de la experiencia y luego citamos e investigamos autores que responder esa pregunta concreta. Y entonces el autor ya tiene sentido. El enfoque tiene sentido. La bibliografía, la literatura tiene sentido. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Realmente es apasionante y nos motiva, motivador escucharte. Ya yo también quiero estar involucrada en un proyecto. Es realmente fascinante escucharte. Nos motiva a todos. Bien, estimados directores, entonces la reunión del día de hoy ha culminado. No se olviden, tenemos una tarea pendiente, el identificar una situación, ¿no? ¿Qué competencias podemos abordar? ¿Cómo lo vamos a abordar? Para luego mañana Jaime pueda tomar como ejemplo algunas propuestas que ustedes tengan. En el camino él lo va a ir corrigiendo, puliendo y avanzar el día de mañana. Entonces, los esperamos el día de mañana, 9 en punto de la mañana. Seamos puntuales, por favor, porque algunos estamos ingresando ya después de la hora de iniciado y esa no es la idea. La idea es que todos construyamos este aprendizaje juntos para poder entender toda la secuencia. Mari, sí, Mari. Sí, estimados directores, Marilu Zárate les habla. Muchísimas gracias, Jaime, por este primer día de taller. Ese era el compromiso con nuestros directores. El sentido es ese, no solo pedirles que elaboren diseños, que hagan sus proyectos, que diseñen e implementen sus proyectos, sino fortalecerlos primeramente en el diseño e implementación y gestión de sus proyectos, para luego pedirles a ellos que ahora sí, con todo el conocimiento y el fortalecimiento, ellos ya desarrollen sus proyectos. Entonces, estimados directores, este taller está en el marco del proyecto que la UGEL 07 a través del área de AGEBRE está implementando para este año, cuyo título es Una escuela, un proyecto. Necesitamos transitar, necesitamos que nuestros directores, que son ustedes los que lideran los aprendizajes en las escuelas, necesitamos que ya vayamos transitando hacia escuelas autónomas, que sean escuelas que gestionan aprendizaje de manera autónoma bajo su propia dirección, que movilicen los aprendizajes y que gestionen y hagan pedagogía en la escuela. Entonces, y necesitamos en ese marco directores que innoven, que sepan identificar dónde está el problema, dónde está el punto crítico y propongan un proyecto para poderlo revertir. Entonces, este es el proyecto, una escuela, un proyecto que se trata de que cada una de nuestras escuelas, si tenemos 140 escuelas, que cada directivo tenga esa capacidad de poder formular e implementar un proyecto. Entonces, le pedimos, por favor, que en ese marco, cada día, como ustedes han escuchado, tiene un producto. Vamos a atrevernos a hacer, lo que hemos aprendido el día de hoy, en un espacito que tengamos, formulemos desarrollemos esas 3 preguntas para que mañana Jaime pueda continuar y ustedes vayan haciendo toda la secuencia del proyecto. Esperamos que haya sido de su completo agrado y mañana lo volvemos a esperar. Muchísimas gracias, directores. Gracias, jefa. Gracias, Jaime. Nos vemos mañana. Sé que estás tú de madrugada porque estás en San Francisco, pero igual, con la misma vitalidad de siempre para poder compartir con nosotros. Mañana. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta mañana con todos. Gracias. Gracias. Mañana.